También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Lo más importante de la parábola del grano de mostaza es resaltar el resultado final y su exitoso fruto. La semilla crece hasta llegar a ser la más grande planta vegetal, echa ramas grandes. Mateo y Lucas dicen que se transforma en un árbol. Bajo sus ramas, las aves del cielo hacen sus nidos en ella y disfrutan de su sombra. El punto más sorprendente de esta parábola es la gran discrepancia entre lo escondido y pequeño del reino de Dios al momento de sembrarse y su final totalmente fructífero en su verdor y exuberancia. ¿Cuál es el final de esta parábola? Quizás esperaríamos, como en otras parábolas, un final de juicio con fuego para las ramas secas o el fruto malo. En este caso, con esta parábola, no existe tal final, sino que nos quedamos con una postal idílica de un reino apacible, el sol brillando en el cielo, los pájaros vuelan entrando y saliendo de la sombra de la gran planta y los pajaritos recién nacidos en sus nidos piando. En esta parábola no hay ningún elemento de hostilidad que nos lleve a pensar que el reino de Dios no se hará visible a menos que nosotros vigilemos con la escopeta en la mano. Tampoco en esta parábola hay elementos que simbolizan nuestra respuesta a la venida del reino, a menos que cantar como los pajaritos sea nuestra respuesta a la venida del reino. La sombra del reino de Dios sobre este mundo ha logrado desde el tiempo del Imperio Romano parar con la discriminación que oprimía a las mujeres, erradicar el culto a la violencia en los combates de gladiadores, anuló la práctica del infanticidio y atendió a los desamparados. Después de las invasiones bárbaras, fue el cristianismo que preservó la cultura, especialmente en los monasterios, y preservó el arte. Fueron los monjes que establecieron la democracia con la elección de sus abades y sus asambleas deliberantes. En Inglaterra, un cristiano de apellido Shaftesbury impulsó leyes justas para los trabajadores. La cristiana Elizabeth Fry introdujo medidas humanitarias en las prisiones. El reino de Dios ha traído logros educacionales, científicos, políticos y económicos. Ha defendido a los indígenas y promovió la abolición de la esclavitud. Saque usted de nuestro país todos los hospitales, escuelas, universidades, hogares de ancianos, orfanatos, iglesias, comedores, centros cristianos y erradique toda mención a Dios y a su reino en el arte, la literatura, la música, el paisaje y dígame qué queda. Un panorama totalmente desolado, desértico. El reino de Dios echa ramas tan grandes que todo el mundo, moros y cristianos, disfrutan de su sombra. Y la iglesia, parte esencial del reino de Dios, es la única institución sobre la tierra que no existe para el beneficio propio, sino que existe para amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. En eso estamos los súbditos del reino. Sigamos en esto, esperando la consumación del reino y orando, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, aquí abajo, a la sombra de la planta que creció desde un grano de mostaza. Oremos. Manténos, Señor, a tu familia, la iglesia, en tu constante fe y amor para que mediante tu gracia proclamemos tu verdad con valentía y administremos tu justicia con compasión. Por amor de nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.